Hola, buenos días, bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar del miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué jugamos con miedo? La razón es muy sencilla, pero muy difícil de hacernos con el control de eso. La razón es que tenemos miedo al qué dirán. Tenemos miedo a la crítica. Eso es todo el miedo que tenemos. De allí nace nuestro miedo. Quiere decir que no creamos ese juego por miedo no a lo que nos sucede a nosotros, no al partido en sí, sino al terminarse ese partido, ¿qué pensarían los demás de nosotros? Pero tú cuando acabas con eso, ya solamente te queda jugar. Ya solamente te queda entregar, asociar y crear. Así de sencillo. Pero ¿por qué tenemos miedo a la crítica? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo de lo que dicen los demás de nosotros o lo que van a pensar los demás de nosotros? Si estamos en el juego para hacer algo nuevo. Y hacer algo nuevo no significa hacer lo mismo. Lo que pasa es que haces lo mismo por miedo a lo que van a decir de ti. Sin embargo, si haces algo distinto, los demás van a decir algo de ti, van a opinar sobre ti, y eso es lo que te cuesta. Eso es lo que es difícil. Pero si tú reconoces lo que está sucediendo, entonces cada vez querrás siempre hacer eso distinto que nadie ha hecho. Ese juego que estamos buscando. Ese juego que estamos buscando crear. Pero si tu foco no está en ti, sino está en el otro, entonces no puedes crear ese juego. ¿Por qué? Porque estás amaniatado, estás segregado de la pista, no estás en ese lugar. Y eso viene por ese pensamiento de querer de alguna forma que el exterior acepte tus decisiones o no. Pero ¿cómo abandonamos esto? Abandonamos primero reconociendo. Y voy a poner un ejemplo. En el partido que hace una semana jugué un doble, el que perdimos. El segundo partido, de alguna forma, fue el que más me gustó y creo que el que más sentí que pude entregar y que pude transformar y crear juego. Como perdimos, cuando salí de la pista, todos me decían, se me acercaban como con lo siento, como si eso, como que ya no tendrían admiración por mí porque he perdido, algo así. La sensación, no te lo dicen, pero está como por ahí. Y yo pensaba, el partido se ha perdido, pero yo no me siento perdedor. ¿Por qué? Porque me divertí en el partido. ¿Pero por qué me divertí? Porque me di el permiso de divertirme. Porque me di el permiso de explorar. Recuerdo que mi compañero me decía en ese momento, no subas a la red con el segundo servicio. Y yo en mis adentros,
qué bueno sería subir con el segundo servicio. Y claro, mi compañero se enfadaba conmigo, pero yo decía, yo siento que tengo que ir a la red con el segundo servicio. Porque además mi segundo servicio, mi primero y mi segundo servicio son casi iguales. Entonces no es que hago el segundo servicio más lento, sino son casi iguales. Entonces yo sentía que tenía que hacerlo. Normalmente, digamos, en un partido regular de dobles, esto sería algo bastante arriesgado. Pero es que yo no estaba limitando mis acciones por si eran arriesgadas o no. Estaba haciendo mis acciones porque yo las necesitaba hacer. Independientemente de que mi compañero se enfadara conmigo o no lo entendiera, o independientemente que perdiera el partido. Pero lo importante es que yo hice lo que sentía que tenía que hacer. Sin ninguna distinción. Sin importarme exactamente nada lo que pensaban los demás. Sin importar nada. Y eso para mí fue una ganancia. Eso es lo que me hace sentir ganador. Porque no me abandoné. No abandoné mi forma. No abandoné lo que pensé. No abandoné lo que sentí. Y eso te da una fuerza interior que si tú sigues trabajando, si yo sigo haciendo eso constantemente, que ahora voy a jugar un partido de single a finales de agosto, si continúas haciendo eso, entonces te vas a convertir en un jugador poderoso, porque al final estás creando algo tuyo sin importar los demás. Y eso te da una libertad que es imposible de generar a través de la otro aspecto del juego, teniendo miedo por lo que van a decir los demás. Cuando empiezas a jugar desde lo que tú eres, desde lo que tú crees, sin importar lo que signifique eso para los demás, tú te estás convirtiendo en un jugador de tenis. Un poco más. Estás convirtiéndote un poco más en un jugador. Jugador me refiero a persona que asocia y que crea nuevas perspectivas de juego. Así que, ya para cerrar este video, recuerda, deja de poner el foco en la mirada exterior, en lo que pueden decir de ti. Pon el foco en lo que crees interiormente y aférrate a eso, día y noche, partido a partido, punto a punto. Si no cuadra para la gente y te cuadra a ti, hazlo, repítelo, que eso se va a convertir en tu identidad como jugador. Y eso es lo que va a hacer la diferencia como jugador. Y cuando haces una diferencia, empiezas a obtener una ventaja abismal del juego. Porque tú te has hecho un camino propio. No estás repitiendo el camino que todo el mundo hace. Porque en las escuelas de tenis te enseñan, te dan una información y te enseñan formas. Pero eso no significa que tienes que repetir todo eso. Tienes que con esa información que tú obtienes, crear algo nuevo. Y ese algo nuevo normalmente no va en congruencia con lo que piensan los demás, con la mirada de los demás. Normalmente eso que creas va en contra de eso. Y es ahí, tú como autor del tenis, tienes que hacerlo visible y posible, sin importar lo que dicen los demás. Porque vas a llegar a un lugar
Si sigues de esa manera, enfocado en lo que crees, vas a llegar a un lugar tan único que va a ser la diferencia entre todos los jugadores que te rodean. Y por ende, por esa diferencia que tú has trabajado, porque has creído y la has mantenido durante el tiempo, por ejemplo, hacer saque y volea con segundo servicio en un dobles todo el tiempo, te conviertes en algo distinto y ese algo distinto te da una ventaja. ¿Por qué? Porque tú has tomado la iniciativa y te has encargado, has creado algo único que te pertenece a ti. ¿Por qué? Porque has permanecido en eso que crees y no has cambiado en función a lo que dicen los demás. ¿Y qué pasa? Que no tendrás miedo, porque ese camino lo inventaste tú. Esa forma de jugar la inventaste tú. ¿Y quién más que tú para tener certeza de que eso es lo correcto? Cuando tienes esa certeza, ya no tienes ningún miedo. Porque ese camino único solamente lo puedes andar tú. Sin embargo, si caminas el camino de la repetición, del patrón, entonces estarás condicionado por la mirada exterior. Estarás condicionado por el miedo a no complementar esa repetición del que todo el mundo sabe cuál es el resultado o a dónde se puede llegar. Pero cuando tú generas tu única versión, el único que sabe dónde se puede llegar y cómo se puede llegar, eres tú. ¿Por qué? Porque eso lo has creado tú. No estás repitiendo lo que hacen los demás. Porque cuando repites lo que hacen los demás, entonces tienes que lidiar con la mirada exterior, con lo que piensan de ti. Y cuando repites constantemente lo que hacen los demás, entonces deja de tener foco en ti para poner foco en los demás, en el exterior. Pierdes lo que hay en ti por poner foco en otra cosa. Así que recuerda, el miedo viene de lo que ya existe y tú quieres repetir. Entonces te tocará lidiar con la mirada exterior. Pero si tú inventas un camino propio, una forma de jugar propia, eso te genera una identidad y eso te genera una seguridad. ¿Por qué? Porque esa forma es tan única que tú solamente puedes jugarla de esa manera. Y tú, ¿por qué? Porque tú lo has creado. Y a eso es lo que me refiero siempre, que tienes que crear tu juego, no repetir el de los demás. Si repites el de los demás, tienes que lidiar con el miedo a la crítica. Si haces tu juego, ya no tienes que darle ninguna explicación a nadie. Y eso te genera una certeza interna. Y eso te hace crear más confianza y, por supuesto, más juego. Espero que te haya gustado este video y recuerda, no más repetición, no más miedo, más juego y más creación. Nos vemos en otro video. Adiós.